Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Oficina de Clasificación de Especies Sapientes, OCSES, una pesadilla burocrática de un departamento enterrado en las entrañas del complejo administrativo de la Confederación Galáctica, tenía un único trabajo: clasificar cada forma de vida inteligente que encontraban. Y vaya si amaban sus categorías: depredador alfa, cazador de nivel medio, omnívoro oportunista, herbívoro especializado, y, en la base, especie presa. Estas no eran solo etiquetas académicas. Determinaban todo, desde los derechos comerciales hasta los protocolos diplomáticos y qué baño podías usar en la sede de la Confederación. Los Valrex, con su impresionante arsenal de armas naturales, garras retráctiles capaces de rebanar armaduras de grado de batalla, espinas venenosas que recubrían sus antebrazos y mandíbulas que podían triturar aleaciones de titanio, se sentaban cómodamente en la cima de esta jerarquía. Fueron designados a Puno, la clasificación más alta de depredador alfa. Los Valrex lo sabían, lo ostentaban, y el resto de los habitantes de la galaxia tenían el buen juicio de reconocerlo con la debida deferencia. La humanidad, por otro lado, fue clasificada como O7, omnívoros oportunistas, subcategoría 7, lo que significaba mayoritariamente inofensivos, pero ocasionalmente impredecibles. La oficina consideraba esto extremadamente generoso. Después de todo, los humanos carecían de armas naturales dignas de mención: sin garras, sin veneno, dientes ridículamente romos, y una piel tan fina que, en teoría, una suave brisa podría lacerarla. El hecho de que se hubieran abierto camino a codazos, metafóricamente, por supuesto, ya que no podían literalmente arañar nada, hasta las estrellas, fue considerado un error administrativo por el universo. Lo que la oficina omitió en su meticuloso trabajo taxonómico fue el contexto. La Tierra, ese planeta azul-verde sin pretensiones en un brazo espiral poco de moda, era lo que la Confederación denominaba un mundo de muerte, un planeta tan agresivamente hostil que la evolución se había puesto en marcha solo para mantenerse al día. La oficina, en toda su sabiduría, no consideró que cualquier cosa que sobreviviera a tales condiciones podría ser, por definición, más peligrosa de lo que parecía. Este descuido estaba a punto de hacerse espectacularmente evidente en el intercambio diplomático pangaláctico en la Estación Neutral 6, donde representantes de 47 especies se reunieron para discutir acuerdos comerciales revisados. Los humanos habían enviado a un diplomático junior, supuestamente como un gesto de humildad, pero más probablemente porque ningún diplomático senior quería perder el tiempo en lo que prometía ser 3 ciclos estándar de tediosas negociaciones burocráticas. La delegación Valrex, liderada por el alto comandante Sexcalon, parecía particularmente interesada en renegociar los derechos mineros en el espolón de Orión, una región inconvenientemente cercana a los esfuerzos de expansión humana. El ambiente ya estaba cargado cuando comenzaron las conversaciones. A la tercera hora, se había deteriorado a amenazas veladas. A la quinta hora, la matriz de traducción luchaba por encontrar equivalentes diplomáticos para lo que equivalía a sofisticados insultos basados en la especie. Y fue entonces cuando todo salió espectacularmente mal, de esa manera especial que solo la colisión de política, orgullo y una mala evaluación de amenazas puede lograr. Una manera que haría que la oficina de clasificación reconsiderara toda su metodología y que incluso al burócrata más cínico de la Confederación se le atragantase su bebida estimulante. La teniente Elena Kearney, aunque sus credenciales de la Confederación la catalogaban simplemente como asistente diplomática Kearney, estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa de negociación, manteniendo la sonrisa agradable y vacía que los alienígenas esperaban de los humanos. 6 años en inteligencia naval, seguidos de 3 en el Comando de Operaciones Especiales, le habían enseñado que ser subestimada era una ventaja táctica. Su actual asignación como traductora junior era la cobertura perfecta para lo que realmente hacía: evaluación de amenazas y extracción de emergencia para equipos diplomáticos humanos. Nadie lo sospecharía al mirarla, con 1.70 metros de altura, una constitución atlética pero poco destacable, cabello castaño recogido en un moño reglamentario y un atuendo diplomático estándar que se las arreglaba para ser formal y olvidable a la vez.
Se mezclaba perfectamente con el fondo. La delegación Valrex ni siquiera había reconocido su presencia al entrar, su atención reservada para el embajador Rodríguez, el representante humano oficial. El alto comandante Sex Calon lideraba el contingente Valrex. Su estructura de 2.7 metros de altura dominaba la sala, no solo físicamente, sino también energéticamente. Sus escamas cambiaban entre un carmesí profundo y un oro bruñido, dependiendo de la iluminación, una característica biológica que los humanos podrían encontrar hermosa si no fuera por su propósito evolutivo, una señal de advertencia para presas potenciales. El guardia personal del comandante, Dreb Macdor, estaba de pie detrás de él, logrando parecer aburrido y amenazante a la vez, sus garras extendiéndose y retrayéndose rítmicamente en lo que Elena reconoció como una respuesta al estrés, más que la exhibición de intimidación que percibían las otras especies. La expansión humana en el espolón de Orión viola el espíritu de los acuerdos de Próxima. El módulo traductor de Sex Calon tradujo su serie de clics y gruñidos al galáctico estándar. Tenemos derechos históricos de caza en esos sistemas que se remontan a 17 generaciones. El embajador Rodríguez, un diplomático de carrera con 30 años de experiencia navegando por la política extraterrestre, mantuvo la compostura. Con respeto, comandante, los acuerdos de Próxima abordan específicamente los sistemas habitados. Nuestros sondeos confirmaron que estos planetas están deshabitados, lo que los sitúa bajo el Estatuto de Desarrollo Fronterizo. El representante Jarque, un respirador de metano cuyo traje de contención silbaba con cada movimiento agitado, interpuso, quizás si los humanos cedieran los derechos de minería en los sistemas exteriores como un gesto de buena fe, las reivindicaciones culturales de los Valrex podrían ser honradas mientras se mantienen los esfuerzos de colonización humana. Elena observó cómo la ceja izquierda de Rodríguez se movía ligeramente, su señal de que estaba a punto de ceder terreno. Ella tecleó una nota en su datapad que apareció en su pantalla. Jarque tiene contrato de defensa con Valrex. No es parte neutral. El embajador ajustó el rumbo sin problemas. Una propuesta interesante, pero nuestros registros muestran que el conglomerado Jarque firmó recientemente un acuerdo de recursos compartidos con el dominio Valrex. Quizás otra parte neutral podría ofrecer mediación. La sala estalló en solapamiento de transmisiones de traducción mientras múltiples especies intentaban posicionarse como el término medio razonable. Elena usó la conmoción para observar a los otros participantes. La delegación Kree, insectoides con reputación de oportunismo, gorjeaban excitados. Los Boran, filósofos de vejiga de gas que literalmente flotaban por encima de los conflictos, se habían elevado casi 1 metro en la sala, un signo de su incomodidad. Lo más preocupante era el guardia Valrex, cuyas escamas se habían oscurecido a un Borgoña profundo en las sienes, un precursor de la acción agresiva sobre el que ella había leído, pero nunca presenciado. Los humanos traen engaño primitivo a estas sagradas salas, rugió de repente Sex Calon, golpeando la mesa con un apéndice con garras lo suficientemente fuerte como para agrietar su superficie pulida. La traducción llegó, pero Elena no la necesitó. El lenguaje corporal trascendía las barreras de las especies cuando alcanzaba este nivel de agresión. El embajador Rodríguez permaneció impresionantemente tranquilo. Comandante, le aseguro que sus aseveraciones son tan inútiles como la contribución de su especie a la civilización galáctica. El líder Valrex lo interrumpió. Usted envía a un diplomático senior sin autoridad para hacer concesiones y a una hembra junior sin propósito alguno. Esto insulta al dominio. Elena notó que las fuerzas de seguridad, una unidad de especies mixtas considerada neutral, se removían incómodas. Se suponía que debían prevenir la violencia, pero nadie quería ser el primero en confrontar a un Valrex enfurecido. La atmósfera de la sala se había transformado de diplomacia tensa a algo mucho más peligroso, y ella calculó al menos 6 formas diferentes en que la situación podría deteriorarse en los próximos 90 segundos. El punto de ruptura llegó cuando Rodríguez se puso de pie para pedir un receso. Sex Calon malinterpretó el movimiento como un desafío, o quizás lo usó como excusa. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, el comandante volteó la enorme mesa, enviando datapads y dispositivos de traducción por los aires. En el mismo movimiento fluido, agarró a Rodríguez por la garganta, levantando al embajador humano con la misma facilidad con que un niño levantaría un muñeco. Quizás, siseó el Valrex.
El dominio debería simplemente tomar lo que es legítimamente nuestro. El caos estalló en la cámara diplomática. Las fuerzas de seguridad se congelaron de esa manera especial que solo proviene del fracaso procesal completo. Su entrenamiento había cubierto a delegados disruptivos e incluso altercados menores, pero un depredador alfa sosteniendo a un ser sapiente en vilo por la garganta, ese escenario particular había sido omitido optimísticamente del manual. Se han violado los protocolos de seguridad de la Confederación, anunció el sistema automatizado de la sala con toda la urgencia emocional de alguien discutiendo un clima templado. Por favor, mantengan la calma mientras se implementan las medidas de contención. Las medidas de contención resultaron ser decepcionantemente inadecuadas. La salida se selló con un siseo neumático, atrapando a todos dentro con el Valrex enfurecido. Excelente trabajo, diseñadores de seguridad. Ahí. El embajador Rodríguez colgaba del agarre de Sexcalon, su rostro adquiriendo un interesante tono púrpura que los profesionales médicos humanos encontrarían preocupante y los xenobiólogos alienígenas, fascinante. El guardia del comandante, Dreb McDor, se movió con practicada eficiencia, posicionándose entre las fuerzas de seguridad y su superior. Su cuerpo experimentó una notable transformación. Placas dérmicas que habían estado planas contra su piel se levantaron ahora como armadura orgánica, y los espolones de caza especializados a lo largo de su espina dorsal se extendieron a su impresionante longitud máxima. El dominio ya no tolerará la expansión humana, anunció Sexcalon, sacudiendo a Rodríguez para enfatizar. El embajador emitió un sonido que recordaba a un juguete chirriante al ser pisado. Reclamamos los territorios en disputa por derecho de fuerza. Sus protestas diplomáticas no significan nada cuando envían representantes débiles que ni siquiera pueden defenderse. Elena permaneció sentada, su postura inalterada, lo que el Valrex interpretó como el terror paralizante de la presa. Una suposición razonable para una especie cuya respuesta evolutiva a las amenazas era luchar o comer algo aún más amenazante. Los otros delegados se habían retirado a las paredes, creando la máxima distancia entre ellos y el desastre que se desarrollaba. Los Boran se las habían arreglado para aplanar sus vejigas de gas lo suficiente como para pegarse al techo. La hembra se queda donde está, ordenó Dreb McDor cuando uno de los oficiales de seguridad hizo un movimiento sutil hacia Elena. El resto de ustedes, entreguen sus armas y dispositivos de comunicación. El equipo de seguridad cumplió con el entusiasmo de personas que reconocían que estaban dramáticamente superados. Sus aturdidores estándar, calibrados para la mayoría de las especies que respiran oxígeno, apenas le darían a un Valrex una leve sensación de hormigueo, un resultado que el departamento denominaba eufemísticamente incapacitación subóptima. Mientras Dreb McDor continuaba con la transformación al recoger las armas rendidas, las crestas segmentadas a lo largo de sus antebrazos se abrieron, revelando zarcillos de púas brillantes que podían inyectar toxinas paralizantes. Su mandíbula se desencajó ligeramente, mostrando 4 filas de dientes aserrados evolucionados específicamente para cortar los exoesqueletos blindados de la presa prehistórica en el mundo natal Valrex. Lo más impresionante, o aterrador, dependiendo de la perspectiva, eran los órganos de caza especializados en sus palmas, estructuras circulares anilladas con garras retráctiles y centradas alrededor de almohadillas adhesivas que podían adherirse e inmovilizar a presas que forcejeaban. Nuestra nave llegará en breve para extraernos, anunció Sexcalon. El embajador humano nos acompañará como seguro contra interferencias. El dominio comunicará nuestros nuevos términos una vez que estemos a salvo. El representante de la delegación Kree, aparentemente experimentando un fallo catastrófico de los instintos de autoconservación, gorjeó nerviosamente. La Confederación nunca reconocerá términos negociados bajo coacción. Dreb McDor silenció al insectoide con una exhibición de advertencia tan primitiva que trascendió las fronteras de las especies. Sus volantes del cuello se expandieron al triple de su tamaño normal, revelando patrones iridiscentes que pulsaban con intensidad hipnótica, una adaptación evolutiva diseñada para hipnotizar a la presa antes de la matanza. El representante Kree se quedó inmediatamente en silencio y comenzó a producir un sonido agudo y lastimero que su traductor declinó diplomáticamente interpretar. A lo largo de esta escalada de toma de rehenes, Elena permaneció inmóvil, su expresión inalterada. Esta aparente parálisis por miedo solo reforzó la confianza de los Valrex.
Todos los demás seres en la sala estaban mostrando la respuesta de pánico de su especie. La mezcla de metano de los jarques se había desplazado para incluir feromonas de estrés tan potentes que estaban empañando sus trajes de contención. Los Boran habían perdido el control de la flotabilidad y rebotaban erráticamente cerca del techo. E incluso el estoico jefe de seguridad hacía pequeños movimientos de deglución involuntarios. Tú, traductora hembra, Sexcalon finalmente se dirigió a Helena directamente. Contacta a tu nave. Diles que se preparen para nuestra partida con el embajador. Helena levantó la vista, su expresión aún inquietantemente tranquila. Luego hizo algo que confundió cada instinto evolutivo en la sala, sonrió. Segundo 1. La sonrisa de Helena se mantuvo fija mientras su mente se activaba en modo de evaluación de combate. Las dimensiones de la sala, los puntos de salida y las ubicaciones de las amenazas se mapearon en su conciencia con precisión practicada. 6 años de inteligencia naval no solo le habían enseñado a recopilar información, le habían enseñado a convertirla en arma. Segundo 2. Ella recordó la máxima de entrenamiento favorita del capitán Nguyen: tu mayor ventaja es que no saben lo que eres. El capitán se había estado refiriendo a operaciones encubiertas, pero el principio se aplicaba perfectamente a las confrontaciones interespecies. La base de datos de la Confederación listaba la fuerza máxima de agarre de un Valrex en 1200 I, suficiente para aplastar huesos humanos. A Rodríguez le quedaban aproximadamente 90 segundos antes del colapso traqueal. Segundo 3. Sus ojos se dirigieron a la posición de Dreb McDor, calculando distancias y ángulos. La transformación del guardia se había completado, su biología ahora optimizada para el combate. Quedaban 3 vulnerabilidades principales: el grupo sensorial expuesto en la base del cráneo, la articulación desarmada donde sus extremidades primarias se conectaban al torso y el saco de la garganta que regulaba su temperatura corporal. Segundo 4. Un flashback al curso de supervivencia en el mundo de muerte. Módulo 7, Psicología de Depredador Alfa. El instructor, un veterano canoso al que le faltaban 2 dedos y lucía una cicatriz que le torcía el rostro en una mueca permanente, se paseó ante la clase. Esperan sumisión de la presa. El momento en que no sigues el guión es el momento en que ganas ventaja táctica. La confusión crea oportunidad. Segundo 5. La mano derecha de Helena se deslizó casualmente hacia su estuche de credenciales diplomáticas. Los Valrex no se habían molestado en recogerlo. Después de todo, ¿qué amenaza podría suponer una identificación humana? Los tontos no se habían dado cuenta de que el Comando de Operaciones Especiales había perfeccionado hacía mucho tiempo el arte de disfrazar armas como objetos mundanos. El estuche de credenciales contenía una hoja de cerámica comprimida que no se registraría en los escaneos de seguridad estándar. Segundo 6. Ella catalogó las posiciones de los otros delegados. Ninguno era una amenaza física, pero algunos podrían interferir por heroísmo o pánico equivocados. Los Boran cerca del techo podrían potencialmente caer sobre los combatientes, probablemente por accidente dada su típica filosofía no violenta, pero a la física no le importaban las intenciones filosóficas cuando entregaba energía cinética. Segundo 7. Otro flashback. El ejercicio de Quilauce donde se había enfrentado a un Valrex simulado por primera vez. Había dudado 1.3 segundos. Tiempo suficiente para que el maniquí de entrenamiento la matara 3 veces. El instructor había sido implacable. Kearney, en el campo no tendrás una segunda oportunidad de morir. Sus reflejos son más rápidos, su fuerza es mayor. Tienes exactamente una ventaja, no piensan que eres una amenaza hasta que es demasiado tarde. Segundo 8. Ella notó los sutiles cambios en la postura de Sexcalon. Peso distribuido de manera desigual. Centro de gravedad comprometido por el embajador colgante. Clásica sobreconfianza de depredador. Su especie evolucionó para abrumar con fuerza superior, no para protegerse contra contraataques inesperados. Segundo 9. Los ojos de Rodríguez se encontraron con los suyos, y la comprensión pasó entre ellos. El embajador, a pesar de su entrenamiento diplomático y su cerebro privado de oxígeno, reconoció el cambio en su comportamiento. Su mano se movió ligeramente, los dedos extendiéndose en lo que a los alienígenas les parecería un gesto inútil, pero que en realidad era un código de mano militar de la Alianza para listo a tu señal. Segundo 10.
Ella consideró y descartó 14 secuencias de ataque diferentes, decidiéndose por el enfoque óptimo. Objetivo primario, liberar al embajador. Secundario, neutralizar amenazas inmediatas. Terciario, asegurar la sala. Probabilidad de éxito predicha, 68.3%. No era ideal, pero era aceptable dadas las circunstancias. Segundo 11. La sala quedó suspendida en esa peculiar tensión única de los momentos previos a que estalle la violencia. Cada ser presente sintió que algo había cambiado, aunque ninguno podía articular qué. Los Kree habían detenido su gorjeo de estrés. El aparato de respiración de los Harkes se aceleró. Las posturas de los oficiales de seguridad cambiaron sutilmente. Incluso los Boran descendieron unos centímetros, sus vejigas de gas contrayéndose con anticipación. Segundo 12. La sonrisa de Elena se ensanchó fraccionalmente mientras tomaba su decisión. Los Valrex interpretaron esto como su misión, la aceptación final de la presa antes del final inevitable. No podrían haber estado más equivocados. En su historia evolutiva, nada que les sonriera había sido peligroso jamás. Eso estaba a punto de cambiar. Elena se puso de pie, el movimiento tan suave y sin prisa que se leyó como rendición en lugar de ataque. La atención de Dreb McDor permaneció fija en los oficiales de seguridad, un error crítico. Para cuando el guardia registró el cambio en su posición, ella ya había sacado la hoja de cerámica de su estuche de credenciales y la había lanzado girando por el aire. La hoja golpeó con precisión quirúrgica, incrustándose en el saco de la garganta expuesto de Sex Calon. No lo suficientemente profundo como para matar, Elena todavía estaba operando bajo protocolos diplomáticos que priorizaban soluciones no letales, pero perfectamente ubicado para desencadenar una respuesta autonómica. El sistema de regulación de temperatura del comandante se descontroló y su agarre sobre el embajador Rodríguez se aflojó por reflejo. ¿Qué fue? Fue todo lo que Sex Calon logró decir antes de que Rodríguez cayera de su agarre, desplomándose en el suelo en un montón poco digno que en absoluto sería mencionado en su informe oficial del incidente. Dreb McDor reaccionó con la velocidad esperada de un depredador alfa, pero cometió el error clásico de predecir el movimiento humano basándose en la biomecánica de las especies que había encontrado antes. Se abalanzó hacia donde debería haber estado Elena, cortando el aire vacío mientras ella se agachaba bajo su alcance y ejecutaba una voltereta de combate que habría ganado asentimientos de aprecio de sus instructores de operaciones especiales. Violación de contención detectada, anunció el sistema automatizado de la sala con el mismo nivel de preocupación que podría usar para informar una ligera fluctuación de temperatura. Protocolos de seguridad elevados a nivel 3. La iluminación superior cambió a un ámbar pulsante, lo que no hizo absolutamente nada para resolver la situación, pero ciertamente añadió un toque dramático a la violencia que se desarrollaba. Los diseñadores de respuesta de emergencia de la Confederación claramente entendían la estética mejor que las medidas de seguridad prácticas. Elena alcanzó a Rodríguez, arrastrándolo hacia la relativa seguridad de la mesa de negociación volcada. El embajador, para su crédito, ya se estaba recuperando. Su entrenamiento diplomático evidentemente incluía un módulo sobre cómo no ser completamente inútil durante una crisis. «Quédese abajo», le dijo, y luego se dirigió a la sala en general. El protocolo 17B de protección diplomática de la Confederación está ahora en vigor. Se aconseja a todos los delegados que permanezcan en su lugar. Esto era, por supuesto, una completa tontería. Tal protocolo no existía, pero los alienígenas amantes de la burocracia no lo sabían, y el tono autoritario le compró preciosos segundos mientras todos intentaban recordar los detalles de una regulación imaginaria. Dreb McDor se recuperó de su error de cálculo inicial y ahora circulaba con más cautela, sus instintos depredadores recalibrándose. «La hembra tiene entrenamiento de combate», le gruñó a su comandante, que aún forcejeaba con la hoja en su saco de la garganta. «No me diga», replicó Elena con sequedad, posicionándose entre el Valrex y el embajador. «Le gustaría saber qué más ha calculado mal». Los espolones de caza del guardia se erizaron en respuesta al desafío, una exhibición de intimidación que habría enviado a la mayoría de las especies presa al pánico. Elena, sin embargo, había pasado 3 meses estudiando la biología Valrex. Esos espolones levantados creaban un punto ciego momentáneo en la visión periférica del depredador. Ella lo usó,
moviéndose con una velocidad explosiva que desmentía las limitaciones humanas. Elena se lanzó hacia adelante, no hacia atrás, como dictaría el instinto. Se deslizó bajo las garras cortantes del guardia y propinó un golpe de precisión en la articulación desarmada donde su extremidad primaria se conectaba a su torso. El equivalente Valrex de un manguito rotador se desgarró con un satisfactorio chasquido. Los otros delegados observaron en silencio atónito. Las mandíbulas del representante Kree castañetearon rápidamente en lo que el sistema de traducción tradujo como «¿Qué demonios?». Dreb McDor aulló, un sonido que activó respuestas de miedo primario en la mayoría de los ocupantes de la sala. Los Boran se desinflaron tan rápidamente que 2 de ellos se aplanaron contra el suelo. Los oficiales de seguridad, entrenados para responder a amenazas, se encontraron congelados en confusión mientras sus algoritmos de evaluación de amenazas intentaban procesar un escenario donde una supuesta especie presa estaba desmantelando sistemáticamente a un depredador alfa. Sexcalon finalmente extrajo la hoja de su saco de la garganta, arrojándola a un lado con un rugido. «Mátala», ordenó, su voz distorsionada por las estructuras vocales dañadas. Elena sonrió de nuevo, esa misma expresión desconcertante que había precedido a la violencia. «Comandante, usted está operando bajo varias ideas erróneas críticas. Primero, que sus ventajas evolutivas se traducen en superioridad en el combate. No lo hacen. Segundo, que los humanos son presa. No lo somos». Ella puntuó esta declaración evadiendo otra embestida de Dreb McDor, usando su impulso para guiarlo a una colisión con la pared de la cámara. El impacto agrietó el material reforzado y aturdió al guardia momentáneamente. «Verá», continuó Elena conversacionalmente, como si estuviera discutiendo políticas comerciales en lugar de luchando activamente. «Los humanos no evolucionamos como depredadores alfa. Evolucionamos como depredadores de persistencia. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero somos absolutamente la especie más obstinada de la galaxia». Sexcalon cargó, abandonando su enfoque calculado habitual por la agresión pura. Elena se hizo a un lado por milímetros, permitiendo que sus garras destrozaran la manga de su uniforme diplomático en lugar de su brazo. Mientras pasaba, ella propinó un golpe de precisión en la base de su cráneo, directamente en el grupo sensorial expuesto, una vulnerabilidad documentada en informes clasificados de xenobiología de la Confederación, pero considerada imposible de explotar debido a la velocidad y la ventaja de fuerza de los Valrex. El comandante se tambaleó, su sistema neurológico temporalmente abrumado. Su enorme cuerpo se balanceó precariamente mientras señales contradictorias inundaban su cerebro. «La tercera idea errónea», continuó Elena, su respiración controlada a pesar del esfuerzo, «es que sus armas naturales son superiores a nuestras armas aprendidas. Ustedes confían en la evolución. Nosotros confiamos en la innovación y la adaptación». A lo largo de la cámara, los traductores lucharon por mantener el ritmo de sus palabras, mientras traducían simultáneamente los diversos sonidos de shock e incredulidad que emanaban de los delegados. El traje de contención del representante Harke se había empañado por completo con feromonas de estrés, dejándolo efectivamente ciego, pero probablemente más feliz así. Dreb McDor se recuperó y se reincorporó a la lucha, pero sus movimientos habían perdido su coordinación fluida. Él y Sexcalon intentaron flanquear a Elena, pero sus técnicas de caza en manada tradicionales Gon 11 Musi fueron ineficaces contra sus movimientos no convencionales. Ella no reaccionaba como presa. Ni siquiera reaccionaba como un depredador. Se movía como algo que su psicología evolutiva nunca había encontrado y no podía procesar. «Y la idea errónea final», dijo Elena, ejecutando una maniobra de giro que posicionó a ambos Valrex en su línea de visión, «es que el entrenamiento diplomático y el entrenamiento de combate son conjuntos de habilidades mutuamente excluyentes». Con una serie de golpes demasiado rápidos para que los ojos no humanos lo siguieran, apuntó a grupos de nervios y puntos de presión mapeados en archivos de xenobiología que definitivamente no se suponía que fueran accesibles al personal diplomático junior. Dreb McDor colapsó primero, sus piernas cediendo mientras el control motor fallaba. Sexcalon se mantuvo erguido por pura determinación alimentada por la rabia, pero sus movimientos habían degenerado en manotazos lentos y descoordinados. Los oficiales de seguridad finalmente superaron su parálisis y se movieron para contener la situación, aunque su asistencia era claramente superflua en este punto.
Uno de ellos tocó su dispositivo de comunicación. Central, tenemos una situación inusual en la Cámara Diplomática 3. Se solicita extracción. Sexcalon, con sus armas biológicas inutilizadas y su orgullo hecho trizas, cayó sobre una rodilla. Luego, en el reconocimiento definitivo de la derrota, deliberadamente bajó su arma ceremonial al suelo. 12 segundos de silencio habían precedido a la violencia. 12 segundos de combate la habían terminado. La cámara diplomática permaneció en perfecto silencio durante aproximadamente 18 segundos después de que Sexcalon se rindiera. Un nuevo récord para una sala llena de entidades parlantes profesionales cuyas carreras enteras giraban en torno a nunca callar. El equipo de seguridad de la Confederación se movió con renovada eficiencia para asegurar a los delegados Valrex, aunque sus miradas de reojo a Elena sugerían que estaban igualmente preocupados por la necesidad de asegurarla a ella. Asistencia médica para el embajador, solicitó Elena, ayudando a Rodríguez a sentarse en una silla que de alguna manera había permanecido erguida durante el caos. El cuello del embajador mostraba moretones impresionantes que sin duda aparecerían prominentemente en sus futuras historias de guerra diplomática, aunque probablemente con adornos cada vez más heroicos a medida que pasaran los años. El representante Jarque fue el primero en romper el atónito silencio. Eso fue inesperado. Su módulo traductor luchó por transmitir la compleja mezcla de miedo, confusión y renuente admiración en su voz. Yo sugeriría, jadeó el embajador Rodríguez, masajeándose la garganta, que reprogramemos las negociaciones de hoy. Quizás, con parámetros revisados con respecto a los territorios del espolón de Orión. Las mandíbulas del delegado Cree hicieron clic rápidamente. El consorcio estaría dispuesto a servir como mediadores neutrales en estas discusiones, ofrecieron, su crítica anterior a los Valrex convenientemente olvidada. No hay nada como presenciar la violencia para aclarar las prioridades diplomáticas. Mientras el personal médico atendía a Rodríguez y la seguridad procesaba a los delegados Valrex, los otros representantes mantuvieron una distancia respetuosa de Elena. La burbuja invisible de espacio a su alrededor se había expandido del radio diplomático humano estándar a algo más apropiado para un artefacto explosivo sin detonar. Sus credenciales, dijo el jefe de seguridad con rigidez, acercándose con la cautela de alguien que se dirige a un dispositivo explosivo desconocido, no indicaban entrenamiento de combate. Elena se alisó la manga rasgada de su uniforme con leve molestia. Mis credenciales indican exactamente lo que el cuerpo diplomático consideró necesario para la negociación interespecies. Si tiene preocupaciones sobre su exhaustividad, sugiero presentar el formulario GC 7291E ante la Junta de Revisión Administrativa. Ella entregó esta sentencia de muerte burocrática con el más leve atisbo de una sonrisa. Los Boran, habiendo vuelto a inflarse a su flotabilidad normal, descendieron cautelosamente a nivel conversacional. Hemos estudiado la historia humana extensamente. Sin embargo, esta capacidad no fue anticipada, comentó su anciano, sus sacos de gas latiendo con agitación. Ese es más bien el punto, replicó Elena, aceptando un parche de reparación para su uniforme de un asistente con los ojos muy abiertos. La humanidad evolucionó en un mundo de muerte donde la mayoría de las cosas podían y querían matarnos. No éramos la especie más fuerte, más rápida o más naturalmente armada. No podíamos competir como depredadores alfa, así que nos adaptamos de manera diferente. Ella aplicó el parche con practicada facilidad mientras continuaba su improvisada lectura de xenoantropología. Nos convertimos en cazadores de persistencia. Seguimos a la presa hasta que colapsaba por agotamiento porque podíamos regular nuestra temperatura corporal a través de la sudoración, algo que la mayoría de las especies no pueden hacer. Desarrollamos un reconocimiento de patrones tan sofisticado que podemos extraer significado de los más leves cambios ambientales. Y lo más importante, nos volvimos increíblemente buenos observando a los depredadores y aprendiendo sus debilidades. El representante Cree gorjeó nerviosamente. Ustedes estudiaron nuestras debilidades. Por supuesto, replicó Elena con tal indiferencia casual que varios delegados dieron pasos involuntarios hacia atrás. Eso es lo que hacen las especies presa para sobrevivir. Excepto que los humanos lo llevaron más lejos. No solo aprendimos a evitar a los depredadores. Aprendimos a convertirnos en algo completamente nuevo. Ni presa, ni depredador,
sino algo que entiende ambos y puede adaptarse en consecuencia. El sistema automatizado de la sala anunció la llegada de un destacamento de seguridad diplomática de la embajada humana, su timín impecablemente inútil ahora que la crisis había sido resuelta. Elena los reconoció con un asentimiento antes de volverse hacia los delegados reunidos. Los Valrex cometieron un error fundamental en su evaluación. Nos clasificaron como débiles basándose en características físicas superficiales porque así es como su historia evolutiva les enseñó a evaluar las amenazas. Pero la inteligencia y la adaptabilidad no aparecen en los escaneos físicos. El embajador Rodríguez, con la voz ligeramente recuperada, añadió, quizás este incidente proporcione una oportunidad para reconsiderar ciertos parámetros de clasificación dentro de la estructura de la Confederación. El jefe de seguridad, habiendo presenciado el desmantelamiento sistemático de depredadores alfa por lo que su entrenamiento había categorizado como una amenaza mínima, solo pudo asentir sombríamente. Su informe posterior sin duda incluiría varias recomendaciones específicas sobre la actualización de los protocolos de evaluación de amenazas para el personal diplomático humano. A medida que la Cámara regresaba gradualmente a cierto orden, el representante Jarque se acercó a Elena con una franqueza inusual. Su especie está clasificada incorrectamente en los registros de la Oficina de Clasificación de Especies Sapientes. Elena se encogió de hombros, el gesto deliberadamente casual. Los errores burocráticos ocurren todo el tiempo. No es un error, insistió el Jarque, su mezcla de metano ciclando rápidamente con estrés. Es un error catastrófico en la metodología de evaluación fundamental. Bueno, replicó Elena, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja con la misma mano que acababa de incapacitar a 2 depredadores alfa. Estoy segura de que la oficina de clasificación revisará sus procedimientos. La burocracia se mueve lentamente, pero se mueve. La mirada intercambiada entre los delegados sugirió que la oficina se movería considerablemente más rápido de lo habitual en este asunto en particular. 3 ciclos estándar después de lo que los registros diplomáticos denominaron eufemísticamente el incidente de la Estación Neutral 6, la Oficina de Clasificación de Especies Sapientes emitió un aviso de reclasificación de emergencia poco común. Los humanos fueron ascendidos de O7, omnívoros oportunistas, subcategoría 7, mayoritariamente inofensivos pero ocasionalmente impredecibles, a una clasificación recién creada, AP, ápice persistencia, subcategoría 0, apariencia engañosamente no amenazante con extrema capacidad de adaptación. La oficina, en una muestra sin precedentes de autoconservación burocrática, se apresuró a reescribir milenios de metodología taxonómica para acomodar a una especie que tuvo la audacia de evolucionar sin seguir la plantilla galáctica estándar. Según se informa, el comité de revisión pasó por 17 colapsos mentales distintos y 32 jarras de bebida estimulante antes de producir un marco de clasificación que pudiera abarcar a una especie que simultáneamente carecía de características depredadoras obvias mientras demostraba una capacidad de amenaza de nivel alfa. Lo más notable es que el dominio Valrex retiró voluntariamente sus reclamos sobre los territorios en disputa en el espolón de Orión, citando prioridades revisadas de asignación de recursos en lugar de reconocer que habían sido completamente superados tanto diplomática como físicamente. Sus representantes ahora insistían en el escaneo de espectro completo de todo el personal diplomático humano y mantenían una distancia mínima de seguridad de 5 metros durante las negociaciones en toda la galaxia. La sabiduría predominante con respecto a la humanidad experimentó un cambio sutil pero profundo. Las especies que previamente habían descartado a los humanos como curiosidades débiles y blandas ahora estudiaban la historia humana con renovado interés, particularmente el patrón incómodo de los humanos derrotando repetidamente a oponentes tecnológicamente o físicamente superiores a lo largo de su sangrienta historia planetaria. Al universo, al parecer, se le había recordado un principio tan fundamental que incluso la sapiencia más sofisticada lo olvidaba ocasionalmente. Nunca juzgues a una especie por las armas que puedes ver, sino por la historia que las forjó. Y la historia de la humanidad había forjado algo que la galaxia nunca antes había encontrado: depredadores que pensaban como presas, y presas que mataban como depredadores. 12 segundos de silencio habían cambiado el curso de la diplomacia interestelar para siempre. La oficina de clasificación, a su favor, finalmente añadió una etiqueta de advertencia al archivo de la humanidad. Decía simplemente, precaución,
la apariencia no se correlaciona con el nivel de amenaza. Acérquese con el respeto apropiado, o no se acerque en absoluto. Fue quizás la clasificación más precisa que jamás habían hecho. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.